Entonces, lo que vamos a realizar es ingresar al cPanel. Para poder ingresar al cPanel, normalmente la ruta es el nombre de la página /cPanel. Si en algún momento es diferente la ruta, pues a la persona cuando crea el hosting y el dominio se le avisa. Pero normalmente con ustedes hacer este proceso, casi siempre ya todos los servicios actuales están preconfigurados para que se pueda ingresar al sitio. Como cualquier servicio, pide un nombre de usuario y una clave para poder validar. Yo en este caso pues ya la tengo preconfigurada. Y la estructura del cPanel, aunque ha cambiado a nivel de diseño, en general sigue siendo lo mismo. Al lado izquierdo hay una sección de estadísticas y uso, algunas veces está en el lado derecho, pero siempre está alguno de los dos lados, una barra donde me dice cómo se ha movido mi servidor, cuánto se está usando ese todo en el momento, cuánto de memoria, los procesos que están entrando, el número de procesos que se han realizado, el espacio en el disco. Miren, aquí está que se llevan 534 megas de 100 gigas, listo. Entonces aquí es donde se puede administrar todo y hay una sección, diferentes elementos para poder trabajar. Entre una sección de archivos, hay preferencias generales para cambiar el idioma, para cambiar ciertas características, la sección de bases de datos, aplicaciones web es para montar cosas de forma rápida. Yo solamente el cPanel, por ejemplo, para montar un WordPress y se lo monta casi listico para empezar a trabajar sin necesidad de configurar mucho. La gestión de dominios, entonces aquí es donde se colocan los subdominios que hablábamos ahora. Aquí es donde se van a trabajar, agregar nuevos dominios cuando a mi propio servidor llegan varios dominios. Entonces aquí es donde se va a configurar y parametrizar. Si tengo gestión de correo electrónico, pues lo puedo hacer desde acá. Las métricas que está ocurriendo en mi servidor. Un poco de seguridad. Esto es para instalar módulos y parametrizar módulos como el PHP que va a tener acceso o no. Y ya tareas programadas, entre otros, se pueden mover. El orden entonces es primero crear un subdominio con el que vamos a trabajar. Eso incluye una carpeta de trabajo. Entonces lo primero es, vamos a mirar la carpeta, esa carpeta donde vamos a trabajar. En todo cPanel hay un administrador de archivos que básicamente es como un explorador de Windows, donde usted puede entrar y ver las carpetas que tiene. De hecho es muy similar, al lado izquierdo aparece la estructura de las carpetas y al lado derecho aparecen esas carpetas y los contenidos de esas carpetas. Como ven, hay una cantidad de carpetas diferentes, está bin, etc, logs, mail, php, public ftp, public html y temporal. En teoría nosotros solo deberíamos trabajar con este y con este, nada más. El public ftp y el public html. Carpeta bin, etc no se deberían tocar porque son de estructura y que si las modifico podría dañar mi sistema. A menos de que no tenga buenos conocimientos en eso, no se deberían tocar. El FTP es una carpeta donde yo podría montar cualquier tipo de cosas, cualquier tipo de archivos, si está habilitada una carpeta sin clave, ahí que es donde llega, por ejemplo. Y el public HTML es lo que realmente se ve en la página. Todo lo que haya acá, todo lo que ustedes vean acá, es lo que realmente se va a ver en mi página, en mi sitio. Vamos entonces a crear una carpeta. Vamos a llamarla proyectos, que es donde vamos a meter todo lo que vaya saliendo aquí en adelante. Entonces miren que ya la creé y aquí apareció proyectos. ¿Sí lo ven? Ingreso a la carpeta proyectos, está vacía y va a crear otra carpeta que la voy a llamar parqueadero. Eso quiere decir que en esta carpeta, más adelante tenemos otro proyecto que vamos a trabajar en conjunto, se mete acá y con eso vamos a trabajar todos. ¿Está claro? Ya tenemos la carpeta de trabajo. Volvamos al cPanel y vamos a crear el subdominio, por ende buscamos la sección de dominios, aquí dice subdomains. Es muy común que en el cPanel la traducción no esté muy correcta y vamos a encontrar cosas en inglés y cosas en español combinadas. Vamos a ingresar a subdominios, de hecho aquí están creados todos los subdominios de ustedes, miren ahí están, ubicados en las diferentes carpetas. Vamos a crear entonces un subdominio que vamos a llamar parqueadero. Me dice si no está siendo usado, va a aparecer el chulito donde va a quedar parqueadero.grupo14.info. ¿Dónde va a quedar? Ya sabemos que en public HTML es donde se mete todo. Creamos una carpeta que se llamaba proyectos y dentro de esa creamos una carpeta que se llama parqueadero. Entonces estamos diciendo que ese subdominio parqueadero va a ir a esa carpeta y ya, ahí no se va a mover. Vamos a decirle en crear.
Y ya con eso, en este momento, apenas termine el proceso, va a quedar, ya quedó creado ese subdominio. Listo. De hecho, si yo acá voy a hacer una prueba muy rápida dentro de parqueadero, voy a crear un nuevo archivo, voy a decirle que es un index.php, sobre el que vamos a trabajar, la tecnología que vamos a trabajar, voy a decirle que lo voy a editar, y voy a agregar acá un par de líneas, simplemente voy a decir eco hola, listo, ya no tiene más y le digo guardar cambios. Si abrimos la ruta completa, grupo 14.info / proyectos, ¿era proyecto o proyectos? Proyectos, / parqueadero, ya apareció el hola. Pero si me meto parqueadero.grupo14.info, me aparece el hola. O sea que, tanto si lo hago de una manera como si lo hago de otra, ambos van a llegar a la misma carpeta. Listo, simplemente diciendo, cuando meta su dominio, omita toda esa ruta, que la gente no tenga que escribir otra ruta, sino que llegue al que es. Seguido de eso, entonces, ya tenemos nuestro dominio, vamos a crear nuestra base de datos. Ya omitamos esto, vamos a crear nuestra base de datos. Volvemos al inicio del cPanel y hay una sección exclusiva para todo lo que tiene que ver con bases de datos. Aquí están las bases de datos. Me meto a la opción que dice MySQL Database. Me dice que ya llegamos al máximo de bases de datos posibles, 10. Por ende no me va a dejar crear. Nos toca verificar una base de datos. Voy a eliminar esta de Sea Palacio. Yo creo que ahorita directamente no necesitamos esa, ¿cierto, Carlos? No hay problema. Igual está vacía. Sí, todas están vacías. Listo. Voy a crear, ya me di a habilitar para crear una base de datos. Ahí ya quedó. Voy a crear una base de datos. Vamos a llamarla parqueadero. Si está disponible, obviamente. Recuerden que este es un servidor compartido. Por ende, si alguien que está también trabajando con este servidor, no con esta cuenta, sino el servidor en otra parte, puede estar en otro lado del mundo. Lo creo con parqueadero. Ya no podemos usar. Listo. Entonces lo aparece. Entonces podría decir que ya está ocupado. No está ocupado, podemos usarlo. Voy a crear la base de datos. Ya tenemos entonces nuestra base de datos parqueadero. Bien hasta ahí. Paso a seguir entonces es crear los usuarios que van a conectarse hacia esa base de datos. Antes de poder asignárselos a la base de datos, tengo que crear los usuarios. ¿Dónde se crea? Simplemente aquí en add user, no, perdón, ¿qué se me hizo? Aquí en agregar nuevos usuarios, simplemente coloca usuario, contraseña y password. Listo, ya tenemos el grupo 14 Park, tenemos el usuparqueadero y tenemos el admin parqueadero. Él tiene un límite de caracteres, por eso no le puede colocar parqueadero completo, listo. Él me limita la cantidad. Lo que sigue ahora entonces es asignar los permisos de cada uno de esos usuarios. Para ello, entonces aquí está la opción que dice agregar usuario a la base de datos. Si nos devolvemos un poquito, vamos a ver que parqueadero, miren que no tiene nadie asignado. Entonces simplemente lo que yo tengo que hacer es decirle a admin parqueadero, va a tener acceso a la base de datos parqueadero y va a tener todos los privilegios, porque se va a poder hacer todo sobre esa base de datos, ese usuario. Fácil de crear, ¿cierto? Vamos a decir otro que va a ser el que se va a mover, el que les voy a entregar a todos. ¿A qué base de datos se va a conectar? A la de parqueadero también, pero este no le vamos a dar todos los permisos, vamos a decirle que este solo puede
ver la información, puede actualizarla, insertarla y eliminarla. No puede mover una tabla, agregar un campo, ese tipo de cosas no las puede hacer. No puede crear una tabla nueva, listo. Quiere hacer el CRUD, básicamente. Prácticamente tiene el CRUD ahí completo. Puede ver, eliminar, insertar y actualizar. Listo. Ese es el que todos ustedes van a tener. Claro, necesitan meter un dato de prueba, necesitan cambiar un dato por X motivo. Y adicional vamos a tener otro usuario, que es el que vamos a colocar en la base de datos, empotrar en la base de datos, que es uso parqueadero. Ese va a poder igualmente eliminar, insertar, mirar, actualizar, va a poder ver vistas en el caso de que necesitemos trabajar vistas, de necesita triggers, de una vez vamos a dejarlo, y por si tiene que manipular index, no más. Tampoco va a poder manipular el resto de la base de datos. Listo. Con esto ya tenemos base de datos y usuarios creados. ¿Qué información tiene la base de datos? Nada. Por último, para tener listo todo es crear los FTP. Entonces voy a crear un FTP para cada uno de los líderes de equipo. Listo. Entonces, perdón, es en archivos, aquí dice FTP accounts. Voy a crear entonces uno que se va a llamar parqueadero @grupo14.info. Listo. De nuevo. Listo, ya tenemos entonces nuestro usuario y le decimos a qué ruta tiene que ir. Entonces la ruta es a proyectos, parqueadero. O sea que ese FTP cuando se conecte va a ir directo a esa ruta. Creo la cuenta FTP. Recuerden que esta cuenta FTP también va a quedar a cargo de los líderes, que son los que van a subir información. Y si ellos quieren pues otorgarle a alguien ese permiso, pues ya ellos es responsabilidad de ellos a la hora de trabajar. ¿Listo?